Bienvenidos a un video más de La Bota Tricolor. Han sido un par de semanas en las que no hemos podido traer videos nuevos al canal con el análisis respectivo de las fechas, pero aprovechando la pausa o bueno, la fecha de eliminatoria FIFA, podemos aprovechar para analizar ya las 5 primeras fechas, o sea, el primer tercio, ¿no? De lo que es la segunda etapa, ver cómo van los equipos, analizar un poco la acumulada y eh, por ese parte también analizar un poco a los candidatos principales que habían para ganar la segunda etapa, a ver cómo ha sido su desempeño en estos partidos. Resultados interesantes, sobre todo si hacemos un repaso desde el inicio de la segunda etapa, con equipos sorpresa o equipos que tienen un desempeño sorprendente para lo que esperábamos o lo que veníamos viendo desde la primera etapa. Casos como el de Orense, Aucas, casos como el de Universidad Católica o incluso el de Libertad, que han sido un poco más dispares de lo que estaba mostrando en la primera etapa. Mencionar también a Macará. Haciendo un análisis y un repaso de los resultados de los 5 partidos de la segunda etapa, empecemos con por orden alfabético con Barcelona. Barcelona que suma 3 victorias y 2 derrotas. La primera victoria un 3-1, el segundo partido un 3-2. En el tercer encuentro contra Orense cayó 2-3. En el siguiente partido, que fue contra la Católica, si no me equivoco, ganó 1-0. Y en el último partido cayó 0-3 en el Rodrigo Paz Delgado ante Liga. Club Deportivo Cuenca consiguió una victoria y 4 derrotas. Su única victoria siendo un 1-0 en la primera fecha. Luego cayó 1-2, volvió a caer 1-2, cayó 1-3 y en esta última fecha cayó 1-2 nuevamente. Club Social y Deportivo Macará, equipo que empezó perdiendo con un 4-0 en casa ante Liga. Luego continuó con una victoria de 3-1, una victoria de 1-0, una victoria de 3-1 y finalmente en esta fecha su primer empate de un 0-0. Clubes por Emelec, que venía de una muy mala racha y que tampoco ha mejorado demasiado, al menos ha logrado rascar 6 puntos que, teniendo en cuenta su sanción de 3 puntos menos y una posible sanción de 3 puntos menos más, tiene 2 victorias y 3 derrotas, con un 0-1, un 0-3, un 0-1 nuevamente y 2 victorias de un 1-0 y un 2-1 en una victoria controversial al menos en su encuentro con Orense en casa, en Guayaquil. Club Técnico Universitario suma también 2 victorias, siendo sus 2 primeros encuentros de la segunda etapa, un 2-1 y un 2-0. Luego cayó 0-1, volvió a perder 0-1 y empató 0-0 en esta fecha contra Macará. Seguimos con el Cumbayá, el equipo que probablemente le ha ido peor, o al menos de los peores, pues tiene un solo empate y 4 derrotas, siendo un 1-2, otro 1-2, un 1-3, un empate a 0 y finalmente en esta fecha otro 1-2 ha caído. Continuamos con el Delfín Sporting Club, el equipo cetáceo que en su primer encuentro cosechó una victoria ante Independiente, algo sorprendente sin duda, ya que fue en Quito. Un 2-1, luego empató 1-1, pero ganó 1-0 nuevamente, perdió 0-1 y perdió 0-2 en esta última fecha. Ante, ante Libertad, fue en Loja. Continuamos con el Club Deportivo El Nacional, que perdió sus 2 primeros encuentros, con un 0-2 y un 1-3. Luego ganó un 1-0, empató con 0 goles y ganó un 2-1. Tenemos a el Imbabura Sporting Club, que perdió en 1-3 en la primera fecha de la segunda jornada, de la segunda etapa. Empató por 1 en el siguiente partido, perdió 2-3 en el que le seguía, en la cuarta fecha perdió 0-1 y finalmente ha conseguido sus primeros 3 puntos en la quinta fecha. Bueno, su primera victoria en este caso, un 2-1. Independiente del Valle, que empezó perdiendo con un poco de esa mala racha que traía de las competencias internacionales y de las últimas jornadas bueno, sobre todo la de las competencias internacionales, ya que aquí al final terminó consiguiendo la victoria de la primera etapa. En su primer encuentro cayó 2-1, como digo, ante Delfín, luego un 3-2,
y empezaría a conseguir victorias con un 3-1, un 1-0 y un 2-0 en su último encuentro. Continuamos con Libertad Fútbol Club, equipo que empató en su primera fecha un 2-2, luego ganó un 2-1, perdió un 0-1, perdió nuevamente un 0-3 ante Liga de Quito, si no me equivoco, y en esta fecha le ganó 2-0 al equipo de Delfín. Continuamos con Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que ha sumado 5 victorias en los 5 encuentros disputados, con un 4-0, un 2-1, un 1-0 y 2-3-0 consecutivos, siendo el actual líder de la tabla de la segunda etapa y de la tabla acumulada. Mushugruna Sporting Club, equipo que tenía pinta de poder no pelear la etapa, pero al menos los 5 primeros puestos. No lo está haciendo tan mal, pero deberíamos decir que no es el desempeño que esperábamos ver. Su primera fecha, un empate a 2-2, si no me equivoco, fue con Libertad. Ganó 3-0, ganó 3-2, volvió a empatar a 0 y perdió 1-5 en su encuentro contra la Universidad Católica en esta fecha. Seguimos con el Orense, sin duda el equipo sorpresa, más que revelación, diría que es una sorpresa muy agradable, ya que empezó con un 4-0, luego un 2-1, luego un 3-2, luego un 1-0, pero en esta fecha su primera derrota con un 1-2 en el George Capwell. Continuamos con Sociedad Deportiva Aucas, como digo, el equipo que peor leo también. Y es que el Aucas ha conseguido también 4 derrotas y un solo empate. El resultado que con Bahía, sin embargo, el Aucas también está enfrentando un mal momento con la pérdida de su 9 neto, que era Jason Medina, y con una posible sanción de puntos, si no me equivoco. Entonces está mucho más afectado de momento Sociedad Deportiva Aucas. Sus derrotas han sido un 0-4, que fue contra Orense, 0-2, 0-1, empate a 0 y un 0-2 en esta fecha, que fue ante Independiente del Valle. Y por último tenemos Universidad Católica, equipo con resultados mixtos, pues tenemos un 2-0, un 1-2, un 2-1, un 0-1 y un 5-1 en este encuentro contra este fue contra Mushugruna. Vamos a revisar las tablas de posiciones de manera breve en cuanto a la segunda etapa, que serían en este orden. Liga de Quito con 15 puntos y 12 de gol diferencia. En segundo lugar está Llorense con 12 puntos y... ¿Dónde está? Orense, 12 puntos y 6 de gol diferencia. En tercer lugar estaría el Club Deportivo Macará, que tiene 10 puntos y 1 de gol diferencia. Aquí está. En cuarto lugar, Universidad Católica, con un total de 9 puntos y gol diferencia, 5 de gol diferencia. Independiente del Valle con 9 puntos también, 3 de gol diferencia. Barcelona Sporting Club con 9 puntos, 0 de gol diferencia. En séptimo lugar está Mushugruna con 8 puntos, 0 de gol diferencia. En octavo lugar está Técnico Universitario con 7 puntos y 1 de gol diferencia. En noveno lugar está Libertad Fútbol Club con 7 puntos otra vez y menos 1 de gol diferencia. Delfín ocupa la décima posición con 7 puntos y menos 1 de gol diferencia. El Nacional está en la 11ª posición con 7 puntos y menos 2 goles de diferencia. Imbabura está ya en la 12ª, en la 12ª posición, con 4 puntos y ya menos 3 de gol diferencia. Emelec le acompaña en la 13ª con 3 puntos debido a la sanción, como digo, porque deben tener 6, pero están en 3 y quién sabe si vuelve a haber una sanción por el tema de sus problemas financieros. 3 puntos y menos 3 de gol diferencia. En 14º lugar está Cumbaya con 1 punto y menos 5 de gol diferencia. El Aucas, que está 15º, tiene 1 punto también y menos 9 de gol diferencia. Y por último el Cuenca, que tiene 0 puntos, porque también enfrentó una sanción y tiene 0 puntos y menos 4 de gol diferencia. Si revisamos también la acumulada, ahora que estamos analizando las posiciones, tenemos en primer lugar a Liga Deportiva Universitaria de Quito con 45 puntos y 22 de gol diferencia. Club Independiente del Valle con
44 puntos y 18 de gol diferencia. Barcelona Sporting Club en tercer lugar con 40 puntos y 16 de gol diferencia. Este es el podio, ¿no? Los tres candidatos al título. De momento en la segunda etapa, Barcelona queda un paso atrás, un paso rezagado, al igual que Orense, que eran los que venían presionando el liderato. Pero solamente son 3 puntos de diferencia, así que habría que ver. Bueno, no, en el caso de Barcelona son 6 puntos y en el caso de Orense son 3. Hay que ver cómo se desempeñan en las siguientes etapas, en las siguientes jornadas. Cuarto lugar tenemos al Club Universidad Católica con 16 puntos, no, con 34 puntos y 16 de gol diferencia. En quinto lugar, Sociedad Deportiva Aucas con 30 puntos y 4 de gol diferencia. En sexto lugar está Club Sport Emelec con 28 puntos, a esperar la sanción porque aún no se ha marcado en la acumulada. 28 puntos y 2 de gol diferencia. En séptimo lugar está el Nacional con 28 puntos y menos 1 de gol diferencia. En octavo está el Macará con 28 puntos y menos 1 de gol diferencia también. En noveno está el Orense con 27 puntos y menos 1 de gol diferencia. En décimo está el Mushuk Runa con 26 puntos y menos 1 de gol diferencia. Desde el Nacional hasta el Macará, no, hasta el Mushuk Runa, subirían una posición cada uno si contamos con el descuento de puntos de Emelec. Entonces sería Emelec el décimo. Club Técnico Universitario, que tiene 23 puntos, está en la 11ª posición y cuenta con menos 6 de gol diferencia. El Deportivo Cuenca tiene 16 puntos y menos 3 de gol diferencia. Aquí sin contar nuevamente la sanción porque quedaría mucho más abajo. El Delfín Sporting Club tiene 16 puntos también y menos 16 de gol diferencia. El Cumbayá tiene 15 puntos y menos 15 de gol diferencia. El Imbabura Sporting Club tiene 14 puntos y menos 16 de gol diferencia. Y por último está el Libertad, que tiene 11 puntos y menos 18 de gol diferencia. Aquí sería el caso de Delfín, Cumbayá y el equipo de Imbabura, que subirían una posición cada uno, dejando abajo el Cuenca, ya más preocupado por el posible descenso, ya que quedaría con 13 puntos y solamente tendría abajo Cumbayá porque tiene 11. Le digo a Libertad porque tiene 11 puntos. Analizando los encuentros de las quintas fechas, empezaríamos con el encuentro entre Universidad Católica y Mushuk Runa, que visitaba el cuadro celeste. Encuentro sin duda alguna sorpresivo porque fue una victoria aplastante de parte de la Universidad Católica con un 5-1 en una exhibición de fútbol total. Analizando un poco más las estadísticas detalladas, tenemos para la Universidad Católica, empezando con el ganador, un 58% de posesión en el partido, 18 remates en total y 7 remates al arco. 336 pases con un 70% de precisión, 14 faltas cometidas, 15 faltas recibidas, 3 amonestaciones que fueron todas tarjetas amarillas, 5 goles marcados por Daniel Clavijo al minuto 8, Byron Palacios al minuto 41, Aaron Rodríguez al minuto 60, Alexander Alvarado al minuto 82 y Facundo Martínez al minuto 90 más 3. O 93, depende como le quieras decir. Destacar sobre todo el gol de Alvarado que llegó en 17 minutos desde que entró a la cancha. Por parte de su rival tenemos al al Mushuk Runa, cuyo único tanto fue anotado por Ángel García en el minuto 11, siendo ese empate que daría un poco de esperanza al Mushuk Runa hasta que llegaría el segundo gol de la Católica. Con un 42% de posesión, 14 remates y 4 patazos al arco, o 4 balones al arco, como se puede decir. 244 pases, con un 64% de precisión en cada uno de ellos. 15 faltas cometidas, 14 faltas recibidas, nuevamente pues la estadística inversa del anterior equipo. 3 amonestaciones también. Y, como digo, un solo gol marcado por Ángel García al minuto 11. La jornada del viernes pues cerraría así, ya que solamente se jugaba un encuentro. Y empezaríamos con la jornada del sábado, donde Cuenca recibía al Nacional, esperando quedarse con esos 3 puntos. Pero el cuadro capitalino se los terminaría llevando. Aún así, un fútbol bastante pobre de parte del Nacional. Es verdad que ganó, pero no ha mostrado un desempeño de alto nivel que le haga merecer esos puntos que ha ganado. Creo que ha sido 2-3 partidos. No me parece merecido el triunfo. En este caso, un fútbol, como digo, malo, malo.
pero que tampoco el de Cuenca era precisamente interesante. Un 39% de posesión para el Nacional, 11 remates, de los cuales 7 fueron al arco, 208 pases, te demuestra también lo que te digo, fútbol pobre, 208 pases en un partido, 61% de precisión en sus pases, o sea, aparte de poco preciso también. 23 faltas cometidas, siendo el equipo más agresivo en lo que fue la fecha, y recibiendo 12. O sea, cometió el doble de faltas de las que recibió. 4 amonestaciones y 2 goles marcados por Marcos Olmedo al minuto 5 y Kevin Peralta al minuto 90. O sea, abriendo el partido y cerrando. Por el lado del Cuenca tenemos un 61% de posesión, que como te digo tampoco es una posesión que tú digas que fue porque el equipo era superior, simplemente porque era un equipo que se dan ahí, peleando con los codos. 18 remates, el total de 8 remates al arco, 323 pases, 75% de posesión. Un total de 12 faltas cometidas, pues 23 faltas recibidas, siendo el equipo que más faltas recibió en esta jornada. 2 amonestaciones y un solo gol de Pablo Magnín al minuto 87. Aparentemente el único jugador que quiere seguir jugando en el Cuenca. Porque es el que trata de sacarlo adelante. A recordar también que Pablo Magnín es el actual segundo máximo goleador de la Liga Pro. Está detrás de Arce haciéndole competencia con 13 goles. Si bien Arce tiene 18, es el único que se le ha acercado tanto. Porque Jason Medina está estancado desde que empezó la segunda etapa con 11 goles. No ha aumentado ni una sola cifra. Eh, Seguimos con el encuentro que se jugó también el sábado al mediodía, o bueno, ya más allá de la tarde, creo que a las 5 de la tarde, en Loja, donde el Delfín visitaba la Libertad, o al cuadro de Libertad, como se puede decir mejor. Empezando con las estadísticas del Delfín, que la verdad, un fútbol decepcionante por parte del cuadro Cetáceo, a diferencia de lo de Nacional, que tú dices, bueno, ya te esperas que no sea vistoso el fútbol. En el caso del Delfín, tenía la gente esperanzas de que muestre un fútbol un poquito al menos más llamativo, pero no fue el caso. Tenemos un 37% de posesión, siendo creo que el segundo que menos balón tuvo, déjame confirmarlo. Sí, el segundo equipo que menos balón tuvo fue el Delfín. 14 remates, de los cuales 5 fueron al arco, 246 pases, 69% de precisión en estos pases, 7 faltas cometidas, 10 faltas recibidas, 2 amonestaciones, un gol marcado por Luis Castro al minuto 35. Y por aquí mismo analicemos a Libertad, con un 63% de posesión, un equipo que sí tuvo un fútbol más atacante, una posesión más justificada porque daba pases para crear fútbol, y con un total de 19 remates, de los cuales 10 fueron al arco, siendo el equipo que más remató al arco. Y de hecho, el que más remates hizo en general, se lleva la estadística completa. 414 pases, que aquí te lo que te digo, al menos una cantidad de pases que te hace concordancia con el resultado. Y de estos pases eran una precisión del 83%. Nuevamente te digo que el fútbol de Libertad fue superior al del Delfín. 10 faltas cometidas, 7 faltas recibidas. De verdad que hicieron un par de faltas más que sus contrincantes, pero teniendo en cuenta las cifras que normalmente vemos, pues son faltas normales. 0 amonestaciones en sus 10 faltas. Y sus 2 goles fueron por Nixon Molina al minuto 40 e Iván Zambrano al 52. Dejando así la victoria para el cuadro local. Finalizaríamos la jornada del sábado con el encuentro que sin duda era el partido de la fecha. Liga recibía a Barcelona, los de segundo y tercer lugar hasta ese momento en la tabla, porque fue ahí que se definió quién quedaba en el primero. Eh, Barcelona Sporting Club, que tuvo un 58% de posesión. Si bien tuvo más posesión, hay que admitir que su fútbol se centraba un poco más en retener el balón en su lado de la cancha. 10 remates en el partido, 3 tiros a puerta, 361 pases con un 81% de posesión, de precisión. Esto es una estadística normal para Barcelona, suele ser bastante preciso, pero sin duda ha sido su estadística más baja en la cantidad de pases. 13 faltas cometidas, 21 faltas recibidas, siendo el segundo equipo que más faltas recibió, 3 amonestaciones, 0 goles marcados y 3 goles recibidos. Por parte del cuadro albo tenemos un 42% de posesión, 14 remates en el partido, de los cuales 6 fueron a puerta, una tasa de conversión del 50%, bueno, un poco más porque un gol fue anulado,
tenemos un total de 267 pases, siendo también una de las estadísticas más bajas de pases de liga en lo que va de la segunda jornada, de hecho lo que va del año. 74% de precisión, aquí sí es una estadística más o menos normal porque oscila entre el 73 y el 85% en liga, no suele subir más allá. 21 faltas cometidas, siendo el número más alto de faltas que cometió también en la segunda jornada. Y 13 faltas recibidas. 4 amonestaciones, todas tarjetas amarillas, 3 goles anotados por Fernando Cornejo al minuto 2, quien abrió el marcador, José Quintero, quien se mandó el gol de la fecha al minuto 29, y al final cerró su primer doblete en su carrera futbolística al minuto 79. En su partido creo que era 350-351, así que era una ocasión especial para el jugador. Seguimos con el primer encuentro del día domingo. Macará, Universidad Católica, el domingo 1 de septiembre, empezando el mes con un empate. Un partido normalito, nada muy allá, nada impresionante, la verdad. Pero aún así son equipos que están más o menos en la mitad de la tabla, así que tampoco se esperaba demasiado. Empezamos con Macará con un 43% de posesión, 8 remates, de los cuales 5 fueron al arco, 274 pases con un 68% de precisión, 14 faltas cometidas, 10 faltas recibidas, 2 amonestaciones y pues 0 goles. Por parte del Rodillo Rojo tenemos un 57% de posesión, 16 remates, de los cuales 6 fueron al arco, 335 pases con un 74% de precisión y tenemos 10 faltas cometidas, bueno, 14 faltas recibidas y 2 amonestaciones también para el Rodillo Rojo. Continuamos con el encuentro entre Aucas, que recibía al Independiente del Valle. Este partido tendría un resultado esperado, la verdad. Aucas por uno de sus peores momentos, Independiente tratando de retomar ese buen nivel que tenía en la primera etapa, donde terminó como invicto la etapa. Así que pues no sorprende el resultado. Sin embargo, lo que a mí me sorprende es quién está cargando con Independiente del Valle. No es ninguno de sus delanteros ni de sus atacantes. Que puedes decir, bueno, un mediocampista al menos, un creador, no sé, Ortiz, Mercado, Lerma, Páez, o incluso Jason Medina, que es la contratación en la delantera, pero no. Quien está cargando 2 fechas consecutivas con el equipo es Yaimar Medina, un lateral izquierdo. Y de hecho fue el que marcó los 2 únicos goles. Empezamos con las estadísticas de el Aucas en esta ocasión. 42% de posesión, 7 remates, de los cuales 3 fueron al arco, 314 pases con un 76% de precisión, 8 faltas cometidas, 9 faltas recibidas, siendo uno de los encuentros con menos faltas de parte y parte, 2 amonestaciones y pues 0 goles marcados. Independiente del Valle, por otro lado, con un total de 58% de posesión, 15 remates, de los cuales 7 fueron al arco, 423 pases en el partido con una precisión del 80%. Si bien su precisión es la normal, que suele oscilar en el 80 hacia arriba, su cantidad de pases ha sido la más baja registrada en lo que va de la etapa. Porque normalmente promediaban entre 490 y 536 pases. Su promedio estaba ahí en medio. Pero aún así logró hacerse con la victoria. 9 faltas cometidas, pues como dije, 8 faltas recibidas, 2 goles marcados por Yaimar Medina en el segundo tiempo. En el minuto 47 fue el primero y el minuto 56 el segundo. Continuamos con el último encuentro y sin duda uno de los más... el último encuentro del domingo. Un resultado sorpresa y sin duda polémico por ciertas acciones. Además de la hora supuesta cábala de Melec de El Gato Negro. Que tenemos aquí a Lorense, club como digo que dio una sorpresa, un chispazo totalmente inesperado al inicio de la etapa, pero que parece que poco a poco va retomando ese ritmo que tendría, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que si bien tiene jugadores buenos, sobre todo destacando a Miguel Parrales, que ha sido una de las figuras en estos partidos, no es un equipo tampoco con una plantilla tan potente. Así que podemos decir que está volviendo a su nivel o que quizás Emelec tuvo una buena suerte, un golpe de suerte, se puede decir. Aún así, teniendo en cuenta que el único gol para Orense fue un autogol de Luis Fernando León en el minuto 35, no sé yo si es que Orense realmente merecía todas las luces que habíamos puesto, pero habrá que ver cómo se desempeña el cuadro bananero a partir de ahora. Empezamos con el Orense, ahora que estamos hablando de ellos, con un 45% de posesión, 6 remates y ni un solo remate al arco, 350 pases con un 74% de precisión,
13 faltas cometidas, 15 faltas recibidas, 4 amonestaciones y, como les digo, un solo gol que fue en contra de Luis Fernando León. Por parte de Clubes por Emelec tenemos un 55% de posesión, 18 remates en el partido, de los cuales 7 fueron al arco, 336 pases con un 70% de precisión en estos, 14 faltas cometidas, 15 faltas recibidas, 3 amonestaciones y sus 2 goles pues fueron por parte de Gustavo Cortés al 90+3 y de Andrés Ricaurte al 90+6. Como digo, le dieron vuelta al partido ya cuando la gente lo está dando por perdido. E incluso por empatado, porque al 90+3 normalmente no te esperas otro gol. Cosechando, pues bueno, su segunda victoria en esta segunda etapa y quizás su repunte, al menos a no mirar con tanto miedo el descenso. Quizás hay que ver cómo sigue, evidentemente, y como les digo, la posible segunda sanción de puntos. Terminamos la jornada con el encuentro disputado el día lunes por Cumbayá, que recibía al Imbabura. Cumbayá caería en un 2-1 ante Imbabura, así que vamos a ver sus estadísticas de una vez. Con un 35% de posesión, Cumbayá consiguió hacer un total de 8 remates, de los cuales 3 fueron al arco, 479 pases, siendo una de sus mayores cifras de pases en todo lo que va de la segunda etapa, 86% de precisión, también siendo su partido más preciso en los pases, 18 faltas cometidas, 10 faltas recibidas, 3 amonestaciones, de las cuales una fue una tarjeta roja, y un gol marcado a favor por Luis Gustaviño al minuto 40. Gustavino o Gustaviño, no sé cómo se pronuncia exactamente. Por parte de Imbabura tenemos un 65% de posesión. Estos porcentajes de Imbabura de verdad son sorprendentes, sobre todo porque es un equipo que tiene el espíritu de un equipo de la Serie B, pero aún así tiene un fútbol muy, muy vistoso. 13 remates, de los cuales 6 fueron al arco, 267 pases, con un 76% de precisión, 18 faltas cometidas y faltas recibidas, evidentemente, 3 amonestaciones, 3 amarillas, evidentemente, y sus 2 goles marcados por Luka Kimowicz al minuto 27 y Jackson Pita al 90+4, quien pondría esa victoria a favor del cuadro de Imbabura. Esta jornada nos ha dejado uno de los porcentajes más bajos en pases en promedio entre los 8 partidos y de la precisión también más baja, teniendo en cuenta que son 328 pases cuando veníamos teniendo 420, 430, 400 incluso. Y en la precisión pues teníamos 78, 80, porque había pases bastante precisos, pero esta vez tenemos un 74%. Sin duda, el partido más importante de esta jornada fue el partido de Liga Barcelona. Y no solamente por el resultado que se dio, o por la rivalidad entre las dos hinchadas, o por la rivalidad entre los dos equipos, sino porque de ello dependía que Lorense se quedara con el liderato o que Liga se quedara con el liderato y con ventaja ya de Barcelona. Porque había también que ver el partido con Orense, a ver si se quedaba con ventaja de este último o no, ya que venían bastante peleados en el liderato. Visto lo visto, pues ahora podemos decir que Liga de Quito tiene al menos un poco de aire para respirar. En las siguientes 2 jornadas, pues tiene que ver también el resultado de Orense y analizar muy bien sus próximos encuentros. En el próximo, en la próxima fecha, que ya se celebra después de los partidos por eliminatorias, le tocará Orense Católica, un partido duro sin duda alguna. Liga va a visitar a Imbabura, que es un partido un poco más accesible, y Barcelona, que enfrenta a Macará. Esos son los 3 primeros, partidos un poquito más intensos, digámoslo así. Después tenemos a Independiente, que va con Emelec. Probablemente un partido muy complicado para el cuadro guayaquileño. Aucas, que va a buscar los puntos contra Mushugruna, equipos que vienen ahí. No son ninguno que destaque sobre el otro realmente. Técnico Universitario juega contra Libertad. Le veo un poquito más de probabilidades de ganar a Libertad, visto lo visto en la última fecha. Aunque hay que ver si Técnico Universitario logra hacerse con la victoria en casa. Nacional con Bahía, creo que con Bahía viene muy muy mal como para pegarles los puntos, incluso al Nacional, que también juega feo. Delfín contra Cuenca, dos equipos que están jugando sin piernas aparentemente. Y bueno, Orense Católica, que yo creo que la Católica le va a pasar factura. Bueno, no, a Orense le va a pasar factura de esa expectativa tan alta que nos había dejado. Creo que Católica puede dominar el encuentro tranquilamente, aunque no juegue en casa. Habrá que ver igual cómo regresan los jugadores.
de esta pausa, de este mini descanso que van a tener por una semana o dos. Así así concluimos con lo que ha sido el análisis de la fecha. Sin embargo, vamos con el 11 de la fecha, que nuevamente tenemos aquí dos esquemas como es de costumbre. Tenemos por un lado un 3-4-3, que fue una formación interesante, y por otro lado un 4-3-3. Estos dos han sido los usados en los partidos más interesantes, digámoslo así, de la jornada. Por un lado, el esquema del 3-4-3 fue el que utilizó Universidad Católica ante Mushuk. Y por otro lado tenemos el 4-3-3, que fue el que utilizó Liga de Quito ante Barcelona. Por el lado del 3-4-3 tenemos a Eduardo Bores en el arco, con una puntuación de 8.2 en SofaScore. Luego tenemos tres centrales, evidentemente, con Jonathan Benítez del Imbabura, Mateo Carabajal del Independiente y Brian Caicedo del Libertad, con puntuaciones de 7.1, 7.7 y 7.3 respectivamente. Luego tenemos una línea de 4 abierta con las bandas por José Quintero de Liga de Quito con un 8.7 y Jaimar Medina de Independiente del Valle con un 8.6. Estos pueden ser unos mediocampistas o unos carrileros, dependiendo de cómo prefieras verlos. Sin embargo, son jugadores que atacaron bastante en su equipo y que ambos marcaron un doblete, así que no hay manera de dejarlos afuera. En el medio campo, centrados totalmente, tenemos a Daniel Clavijo, que marcó gol en Universidad Católica también, y Nixon Molina, que marcó gol en Libertad, con un 8.3 y un 8.4 respectivamente sus puntuaciones. En la delantera tenemos un enganche o media punta, que sería Alexander Alvarado, que marcó un gol en 17 minutos y una participación totalmente excelente en la Universidad Católica, con un 8.7, siendo la calificación más alta de todos, creo. Bueno, ahí se pelea porque está con Quinteros. Y dos delanteros centrales, siendo Luka Kimovic de Imbabura con un 7.2 y Byron Palacios de Católica con un 7.5. Evidentemente, ambos marcaron gol. Por parte del 4-3-3 tenemos en la portería a Alexander Domínguez con una puntuación, es verdad que más baja que Eduardo Bores, pero estadísticas bastante similares. Leonel Quiñones de lateral izquierdo por parte de Liga de Quito con 8.3. En lateral derecho, pues José Quinteros, no podemos dejarlo afuera, con un 8.7. En este partido, evidentemente, falta Jaimar Medina, pero es porque nos quedaríamos con Quiñones debido a su creación de juego. Mateo Carvajal repite y Brian Caicedo también repiten de Independiente y Libertad con pues, sus puntuaciones respectivas. En el mediocampo repetimos con Clavijo y Molina. Sin embargo, ponemos de enganche esta vez a Patrick Mercado de Independiente del Valle, quien hizo un partido muy bueno y ha estado desempeñándose de manera sobresaliente en el equipo. En la banda derecha tenemos a Alexander Alvarado de Católica, en el centro tenemos a Byron Palacios de Universidad Católica y en la banda izquierda tenemos a Brian Ramírez de Liga de Quito con un 7.5. Brian Ramírez que ha venido mostrando un desempeño muy bueno en posiciones variadas, porque lateral, delantero, extremo derecho y ahora extremo izquierdo. Sin duda alguna, un jugador que hay que seguir con atención. Y esos serían los dos equipos. Curiosamente, ambos tienen el mismo promedio de puntuación. El 3-4-3 con un 7.97 y el 4-3-3 con un 7.97, a pesar de que hay jugadores que están en uno y no están en el otro. Entonces, esa es las formaciones que podemos dejarles como 11 de la fecha, 11 ideales de la fecha. Sin duda, dos formaciones que, las pongas como las pongas, son potentísimas. Sobre todo creo que la 3-4-3 por la agresividad de las bandas, siendo Quinteros y Aymar. Aunque la creación y el aporte defensivo de Quiñones, a la vez del aporte de creación y centros de Ramírez, son para destacar. Al menos lo pondremos, bueno, poner como cambios en el 3-4-3. Ahí sí hay que hacer una jugada diferente. Y nada, por aquí dejaríamos este video del análisis de las 5 primeras fechas de la Liga Pro. Al menos analizamos más detalles la última, la quinta. Y un repaso rápido por la tabla de posiciones y el resumen de los resultados, que es lo que tenemos aquí. Hay que ver cómo se desempeña ahora la selección, que nos tienen estas ascuas, podemos decirlo. Las expectativas pues son fuertes, pues, sobre todo por el desempeño que tuvieron en la Copa América y además de que su director técnico es nuevo y su primer partido es bastante fuerte porque es contra Brasil.
Si bien Brasil no está frenando su mejor momento y de hecho está debajo de Ecuador en la tabla de clasificaciones, sigue siendo un partido duro, sobre todo porque es en la casa de ellos. Luego de eso se viene un partido contra Perú, que creo que es mucho más accesible evidentemente, y además jugamos en casa. Creo que ese tiene mucho más aire para respirar Sebastián Becasese, pero el de Brasil sin duda va a ser una primera prueba difícil. Y nada, a esperar buenos resultados de parte de Ecuador y que vuelva la Liga Pro con estos partidos tan interesantes que nos ha estado mostrando, sobre todo por ver si Orense va a seguir peleando la etapa tal como lo estaba haciendo en las primeras 4 jornadas, pues es apenas en esta que se ha caído. Ver si Liga sigue manteniendo esa racha de ganar o esa racha invicta, quien quita que repita el resultado de Independiente del Valle en la primera etapa. Sin descartar la posibilidad de que Barcelona retome el buen nivel y ante algún descuido de Orense o de Liga pueda querer pelear la etapa también para ellos, hacerse con un puesto en la final. De mi parte eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video, probablemente analizando el partido de Ecuador.